buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado pasando revista al informe del Fondo Monetario Internacional en la reunión anual que se celebra en Washington, a donde asiste la élite financiera y empresarial del mundo. Y dentro del contexto de esta reunión, el informe que se ha presentado rebaja de nuevo el crecimiento de América Latina lastrada por México y Brasil. El informe, en el que el organismo recoge sus proyecciones globales, incluye un mapa mundi que utiliza para representar con 3 colores la evolución de la economía real en los mercados emergentes. América Latina aparece teñida entera de rosa y rojo. No es buena señal porque la actividad en la región se desaceleró de forma notable al alcanzar y al arrancar el año 2019, hasta el punto de que la previsión para el conjunto del año es que se estanque en un 0,2%. Este frenazo sincronizado es incluso mayor de lo esperado hace solo 3 meses, cuando se proyectaba ya un anémico crecimiento del 0,6%, pero ha perdido 0,4% desde entonces. Con ese mapamundi como guía para entender la situación en el continente, se identifica con rojo intenso a México con 0,4%, Ecuador con menos 0,5%, Argentina con menos 3,1% y Venezuela con menos 35%. El FMI, en todo caso, confía en que la actividad económica volverá a repuntar a un 1,8% en 2020, aunque será medio punto inferior a lo anticipado y resulta a todas luces incierto. Brasil, la mayor economía latinoamericana, vio cómo su crecimiento se contrajo los primeros 3 meses del año por el impacto del desastre minero. El Fondo Monetario Internacional indica, sin embargo, que logró repuntar en el segundo. Por el contrario, la contracción continuó en Argentina durante la primera mitad del año y los riesgos son claramente a la baja por el fuerte deterioro de las condiciones del mercado. Acerca de México, el organismo financiero explica que la actividad económica se frenó de una manera pronunciada durante la primera mitad del año por la elevada incertidumbre política, las medidas presupuestarias y factores transitorios. La inversión, resume, permanece débil y el consumo privado se moderó por el debilitamiento de la confianza y el alza en el coste de los préstamos. La situación es extrema en Venezuela, donde la implosión de su economía continúa teniendo un impacto devastador. El rendimiento está siendo menor de lo esperado también en Chile, considerada hasta no hace mucho uno de los tigres de la región latinoamericana en alusión a los afamados tigres asiáticos. Aparece en rosa Uruguay con un 0,4%, Paraguay 1%, Perú 2,6%, Colombia 3,4% y Bolivia un 3,9%. Sobre la tensión en Ecuador, el organismo afirma que le gustaría ver que las reformas contempladas en el programa de asistencia se lleven adelante con éxito para apuntalar su economía. Pero indiscutiblemente estas medidas de ajuste y de shock no resultaron apropiadas en esta coyuntura donde se presentó un nivel de rechazo sumamente importante de parte de la población indígena que ha hecho recular y derogar las medidas que había implementado su presidente Lenín Moreno. De manera que deberán ensayarse nuevas fórmulas para diseñar políticas económicas que puedan ser más razonables y adecuadas a la coyuntura que vive el Ecuador.
El firme repunte que se espera para 2020 refleja una recuperación del crecimiento en Brasil al 2% y México al 1,3%, así como una contracción menos severa en Argentina, menos 1,3%, y Venezuela, menos 10% que este año. En cualquier caso, la región seguirá lejos del ritmo de crecimiento en mercados emergentes. El Fondo Monetario Internacional espera para este grupo un 3,9% este año y que rebote al 4,6% en 2020. De manera que estamos por debajo del grupo de economías de mercados emergentes. Jita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, advierte en todo caso que hay una incertidumbre considerable en el entorno a la recuperación para estos países, especialmente cuando se espera que las principales economías del mundo se sigan desacelerando más en 2020. Una disrupción de las economías de China y Estados Unidos podría hacer descarrilar una situación de por sí frágil. Estados Unidos mantuvo el impulso en el arranque de 2019, aunque viró hacia una expansión más moderada porque se va perdiendo el impulso de la rebaja fiscal y cae la inversión. El crecimiento que se da para su economía es del 2,4%, 2 décimas menos de lo que se anticipó en julio pasado. La previsión es que se desacelere al 2,1% el próximo ejercicio, una moderación 2 décimas menos pronunciada. La economía estadounidense, en todo caso, crecerá por encima de la media del 1,7% que se da para el conjunto de los países avanzados en 2019 y 2020. El pacto presupuestario y la rebaja de tipos de interés compensan el efecto negativo de la incertidumbre por la guerra arancelaria con China. Estados Unidos crecerá también de una forma más robusta que Canadá, para la que el Fondo Monetario Internacional proyecta un 1,5% y un 1,8% para el 2020. Gopinath reitera que para lograr un crecimiento sostenible es importante que los países adopten reformas estructurales para impulsar la productividad, mejorar la resistencia y reducir la desigualdad. Las reformas, ha dicho, en los mercados emergentes son más efectivas cuando hay buena gobernanza. Al mismo tiempo, se espera que la economía argentina se contraiga aún más este año ante una menor confianza y unas condiciones de financiación externa mucho más estrictas. Habrá que ver qué va a ocurrir en el próximo certamen electoral. La proyección de crecimiento de Chile también se revisa a la baja tras un desempeño económico más débil de lo esperado a principios de años. La profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela sigue teniendo un impacto muy negativo. En México, a medida que la incertidumbre disminuye gradualmente y en gran medida el repunte dependerá para el próximo año de la esperada recuperación en Brasil, fomentando una política monetaria más acomodaticia, y en México a medida que la incertidumbre disminuya gradualmente. También se esperan contracciones menos severas en 2020 en comparación con la de este año en Argentina y Venezuela. La agencia calificadora de riesgo Fitch advierte de que continúan las presiones sobre las calificaciones de América Latina y advirtió que persisten las presiones bajistas para las calificaciones soberanas. Esto refleja en parte un entorno macroeconómico en general más débil que llevó a la agencia a recortar con fuerza su pronóstico de crecimiento para la región. De acuerdo a la agencia, la perspectiva de crecimiento se ha deteriorado en los últimos meses ante los persistentes contratiempos externos. Y esta situación aumenta los desafíos que muchos países enfrentan para consolidar las cuentas fiscales y estabilizar las cargas de deuda pública. Así, la agencia recortó con fuerza su pronóstico de crecimiento económico para 2019 y ha dicho
que los efectos negativos derivados de la profundización de la crisis argentina y las incertidumbres políticas de reformas específicas de cada país también pesan sobre la confianza doméstica y la actividad en los países vecinos. Para la agencia calificadora Fitch, el impulso para realizar reformas económicas y fiscales necesarias para impulsar el crecimiento de la productividad e incrementar la inversión, reducir los déficits y estabilizar la deuda pública en varias grandes economías es limitado. Por ejemplo, la crisis generada en Argentina plantea interrogantes sobre la dirección de la política en el país y la implementación del programa del Fondo Monetario Internacional. La nota CCC refleja que es probable otro evento crediticio en el país, mientras Brasil ha tenido avances para aprobar una reforma de pensiones clave para el gobierno, pero se necesitan otras medidas fiscales para mejorar el panorama de finanzas públicas a corto plazo. Y la rebaja en junio de México a BBB refleja la incertidumbre en la política local y el aumento de los riesgos por el deterioro del perfil crediticio de Pemex. La perspectiva de crecimiento suave, un entorno de baja inflación, excepto en Venezuela y Argentina, combinado con expectativas de inflación ancladas y un panorama de política monetaria expansiva a nivel global, ha abierto espacio para un alivio monetario. Los bancos centrales en Brasil, Chile, México y Perú ya han recortado las tasas de interés. Sin embargo, los amplios déficits fiscales y desafiantes dinámicas en la deuda seguirán pesando en la flexibilidad fiscal, limitando la capacidad de varios gobiernos en la región para estimular la demanda interna. De manera que resulta sumamente importante darle seguimiento a esta situación difícil de la coyuntura mundial y de manera particular de la coyuntura latinoamericana. Sobre todo los tres grandes países, ¿no? Brasil, la economía más grande, México, en el caso de Argentina y aún en el caso de Chile, considerada uno de los tigres asiáticos. Los puntos luminosos, Bolivia, en el caso colombiano, Perú, que mantienen ritmo de crecimiento, y en el Caribe y Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Pero por supuesto, es importante mantenerse vigilantes ante las posibles repercusiones de la situación económica global. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo